Este programa, Historias de Gente Común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Donde está nuestra bandera estamos todos los argentinos. Este 20 de junio, agitemos la celeste y blanca como nunca antes. Somos la cuna de la bandera. Si algo nos sobra, es pasión. Municipalidad de Rosario. Gobierno de Santa Fe. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Usted ya sabe, esto es Historias de Gente Común. Porque todos tenemos una historia. Hoy la de José María Silvestre Guisevich. ¿Quién es José María Silvestre Guisevich? Es nuestro invitado. Es la persona con quien vamos a charlar. Pero si yo le dijese el Pastor Silvestri, para usted sería más sencillo. Con José María Silvestre Guisevich vamos a hablar de eso, sus raíces, su historia, y no vamos a poder detenerlo. Él nos va a atropellar con su acto de fe, con su vida dentro de la fe. Vamos a meternos en esta historia. Señor director, primer tramo ahora. ¿Cómo es tu nombre completo? José María. No, para que no. Bueno. José María Silvestri. Silvestri, ¿con B corta? Sí, todo bien italiano. ¿Y hay segundo apellido? Guisevich. Guisevich. Así es. Este está traducido, seguro. Seguramente. Era Giusevich o algo parecido, sí. Pero se escribe Guisevich. ¿Y el Silvestri italiano? Italiano, claro. El otro Centro europeo. Cruzando el mar para el otro lado. ¿Por qué? Ah, claro, bueno, está bien. Enfrente, porque mis abuelos de paternos están en la costa de aquel lado, ¿no es cierto? En la zona Arqui. Bueno, por ahí. Porque ¿de algunos abuelos te acordás más que de otros? Sí, porque de los yugoslavos no los conocí. Fallecieron antes. Y el nombre viene de ellos dos. Sí, sí. El abuelo José y la abuela mía, pero no los conocí. Los italianos. Sí. ¿A tus viejos sí? Sí, claro. Sí, una presencia muy fuerte, sí. ¿Por qué? Pero ¿y la cocina era la cocina? La cocina era una cocina muy elemental en mi casa. ¿Por qué? Pero mira que los yugoslavos, tu madre, la Guisevich, seguro que sabía cocinar distinto, pero, ¿o no? Pero no. ¿No? Pero no. Mi madre era una mujer muy... ¿viste en el campo? ¿Dónde? De la zona de Bombal, aquí sí. A 70 kilómetros más. Ahí había una colonia croata, una colonia yugoslava. Claro, sí. En Mugueta, Bombal, y un poco más allá, en Chovet, Sí. Chovet más todavía, mucho más, en Alcorta, mucha gente que vinieron del mismo barco, o de los barcos esos. De los barcos vinieron casi todos. No, te decía porque precisamente son grupos que tienen muy acendradas las costumbres y las tradiciones. Sí, pero no es el caso. No es el caso de tu madre. No es el caso de mi madre, no es el caso. La mujer más vinculada a las tareas rurales que a las tareas de la cocina, digamos así. Cuando terminó el tercer grado de la escuela primaria, de las cuales asistió 3 meses en cada año. Después claro, porque la cosecha lo movía, ¿no? Claro, había que meterse en las tareas rurales, sí. Es una historia esa de todo. Estamos hablando del comienzo del siglo XX, eso. Un poquito más acá, ¿no? Mi madre debe ser sí, al principio del siglo, pero ella habrá nacido en el año 20. Está bien, no estaba haciendo referencia tanto al nacimiento, la fecha de nacimiento de tu vieja, sino que los abuelos tenían una crianza para sus hijos de
cuidar la tierra, cuidar el mango, cuidar el mañana, porque era siempre incierto ese mañana. Había que retener, y el laburo era lo único, ¿no? Sí, y lo interesante es que eran chacras vecinas cortadas por una calle rural, ¿no es cierto? Y en una vivía mi viejo y en la otra mi vieja. Digo, se miraban a través del maizal con algún elemento, no sé cómo, y se conocieron. No conozco la historia. ¿Tu viejo también de esos pueblos? En Nacional Corta, y después se trasladaron allí a Bombal, y vuelvo a decirte, chacras vecinas, ¿no es cierto? En aquellos años vivían alguna situación muy particular los chacareros, que se ayudaban mutuamente. Sí, era un sistema cooperativo básico o elemental. Y casi, claro, por eso casi sin avisar, se daba así, ¿no? A veces no es que hago la broma, creo que eso es un cristianismo elemental, dar la mano al otro, que es una cosa que viene de las catacumbas, si querés. Se ayuda el uno con el otro, porque si no, no se sobrevive. Pero además por necesidad, claro. Claro, por necesidad mutua. Qué lindo, ¿no? Bueno, hacer memoria de aquello, ¿no? Sí, y el viejo Silvestri se trasladó a Rosario. Claro, mi padre, antes de casarse, de haber sido, eran 12 hermanos. 12 Silvestri. 12, claro. Entonces la chacra no daba para eso. Los mayores emigraron rápido de la casa de la chacra, y bueno, aquí a Rosario a tratar de enderezar los caminos, ¿no? Y yo por eso nací acá. Y con tu vieja acá. ¿Cómo Claro, es el nombre de tu madre? Catalina, Escolástica Catalina. Escolástica el primero. Sí. ¿Y el hay viejo? que llamarse, Daniel. Daniel, ese es más tranquilo. Sí. Lo escondía siempre, de Escolástica no aparecía nunca. Tiene eso, yo lo he contado en algunas otras oportunidades. Por parte de mi viejo, los apellidos también era doña Arsenia y doña Obdulia. Andá, arreglalos a esos, ¿no? Sí. Pero se debía o alguna obligación familiar o algún armado. ¿Y acá dónde fue a vivir don Silvestri? Y en la zona sur de la ciudad, ¿Qué es zona sur? Ayolas, bueno, yo nací ahí, Ayolas al 400, bien tirado en Tablada, allí en la zona fuerte de la ciudad. Me gusta esa zona, me encanta. Sin decir la edad. La mía. Pero ¿qué década te tocó Yo nací en el 47, así que para los que saben hacer números, búsquenlo en Google. Bueno, pongamos una fecha, el 50, claro. Ya estabas caminando alguna alcantarilla ahí. Sí, claro, sí. ¿Ayolas y qué me dijiste? Ayolas y la cortada Larguía, entre 1 de Mayo y Alén. ¿Había pavimento? Había esos adoquines sobre Ayola, unos adoquines muy prominentes, que fue motivo de algunos coscazos allí jugando. Sí, claro. ¿Y que eso era la pelota en la calle? Sí, todo el día. Tantos dolores de cabeza. Pobre mi madre querida. ¿Vos cuántos hermanos tenés? Somos 3. ¿Vos sos el mayor? Yo soy el del medio. Sí. O sea que vos sos el que ligaste el sufrimiento cuando vino el más chico. Lo que pasa es que él vino 15 años después, entonces yo no sufrí nada. A mí, el que sufrió es mi hermano mayor seguramente, que sí, yo le vine a jorobar, después de 2 años, le vine a jorobar su reinado. Su reinado. ¿El viejo qué laburaba? ¿Changa? No, mi padre, sí, trabajo fijo. Él trabajó 30 años hasta que se jubiló en el frigorífico Swift, ahí en la zona aquella. Sí, muy elemental. Nuestros recursos eran muy administrados muy sobriamente, de tal manera que nos dio a los hijos. ¿Pasaste hambre? No, jamás. Siempre había mate cocido y una galleta, pero hambre no. ¿Y eso te marcó? ¿Qué recordás de eso? No, yo trabajé toda la vida. Cuando yo tenía 6 años, 7 años, no sé, unas cosas así, acompañaba a mi madre, que hacía algunas changas para ayudar a la economía de la casa, la acompañaba a ella. O sea, mi recuerdo de más chico de hacer algo tenía que ver con el pelado de la frutilla. Viste que la frutilla viene con un tronquito, y las 2 hojitas. Sí. Hay que sacárselo. Sí. En una heladería muy famosa de la ciudad,
que después se hizo famosa, cuyo origen estaba en Ayolas y 25 de diciembre, o Juan Manuel de Rosas ahora. ¿Podés decirlo? La montevideana. Sí, Esa ahí era estaban los backs. Los backs, claro. Ese es el origen. Y entonces que nosotros vivíamos en una cuadra y la changa era ir a pelar la frutilla, ese tronquito. Y yo acompañaba a mi madre, porque cada tacho que se llenaba era una moneda, ¿no es cierto? Yo echaba uno y me comía dos. De ahí sobrevino una gran intoxicación porque estaba sucio eso, ¿no? Claro. Que no me puedo olvidar, ¿no? Después acompañando siempre a un verdulero de la sobre una cortada. Y el verdulero de la cuadra, yo lo acompañaba también a los 8 o 9 años, 10 años. Después trabajé cuando tendría 11 o 12 años, 11 años tal vez, en una fábrica de marcos de cuadros por acá, en la zona. No, ya ni me acuerdo lo que hacía, pero algo hacía, ¿no? Esas cosas de pibe. Y cuando tenía 15, 16 años, entré a trabajar en una empresa en la ciudad de Rosario, como cadete, ¿no? Sí, ese es el primer trabajito que te dan, ¿no es cierto? M, Heredia y compañía. Ese fue, y fue mi primer llegada al centro, porque en aquellos años en los que vivíamos en estas zonas marginales, el centro era una cosa tan distante. Había que vestirse para ir al centro. Y era toda una ceremonia que no daba para mi clase, ¿no? Para la clase social a la que pertenecía. Entonces para mí el límite era la avenida San Martín para este lado, ¿no es cierto? Después allá era el río, para el otro. Que me gustaba más ir hacia el río que para San Martín. A ver, explícame eso, porque en este conformado de Rosario, uno no piensa que Tablada sea una salida al río, sino que es una cosa medio mitológica ahí. ¿Qué había de río? Bueno, el río como puerto. El río como puerto. Y la zona de donde se iba a pescar. En el puerto hay mucha pesca porque hay comida para los peces, ¿no? Claro. Y bueno, esa zona. Rosario era el camino al puerto, el único camino al puerto que había era Rosario. El único camino al puerto de Rosario era Ayolas en aquellos años. Vos no conociste, porque vos primero que sos muy joven y después que viniste tal vez a Rosario un poco más acá en la historia. Lo de muy joven, si es una broma la tomo. Pero lo cierto es esto, vos me decís que San Martín era un límite. Claro. San Martín era la calle que te traía al centro. San Martín era claro, la calle... ¿O estaba iluminada San Martín? Claro, era la calle donde uno estaba el cine, estaban las luces y todo esto. ¿Y sabes qué? Y el subirse en Ayolas y San Martín a un camión los domingos e ir a la cancha. Ah, mira, claro, era de camiones para venir a la cancha, sí. Y por aquellos años, cuando yo tenía 12, dije que a los 16, 15, 16 años entré a trabajar allí, un lugar donde, bueno, en pocos años me dieron mucho título y poca remuneración, que era lo habitual en aquellos años. Te decían gerente o subgerente y cobrabas lo mismo que cuando entraste, ¿no? Sí. Más o menos eso es lo que pasó. Pero por aquellos años, cuando yo tenía unos 12 años, volvía de la cancha un domingo, y ahí me dejás tal vez meter el chivo mío. Sí. Volvía con otros dos muchachos y alargábamos, viste que la cancha terminaba a las 6 de la tarde más o menos, lo alargábamos, volver un poco más tarde a casa. Pero la otra calle de San Martín hacia el río es Maipú al 3100, nosotros bajábamos allí en Dianfunes, Maipú al 3100, estamos paveando. Estirando el tiempo. Sí, paveando ahí en la calle. Claro, y alguien dice, muchachos, ¿quieren pasar? ¿A dónde? ¿Qué es esto? Pasen, hay música acá adentro, es un lindo ambiente, les va a hacer bien. Y nosotros entramos. Así como estábamos, ingresamos a un lugar que en sí mismo era atractivo, prolijo, lindo, buena música. Era una iglesia evangélica. Yo era la primera vez que entraba a un lugar así de manera consciente. Antes del 60 es eso. Y dije, por allá. 47, 12, 59. Sí, 59. Y en esa ocasión fue cuando
Lo que se exponía y lo que escuché fue un impacto en mi vida. ¿Y la primaria? La primaria la hice en la Escuela República del Perú, en la calle Alena, al lado de lo que es la biblioteca Vigil, sí. ¿no es cierto? Sí. Ese edificio nuevo, yo comencé en el edificio antiguo, ese edificio tuve el gusto de ser parte de su inauguración, ¿no? El edificio nuevo. Ahí fue la primaria. La secundaria... ¿Tenés amigos de esa época, de la Escuela República del Perú? Vos sabés que hace un par de años nos encontramos los dinosaurios de la primaria. Fue muy bueno, fue muy lindo. No se volvió a repetir. Pero fue una cosa muy linda. ¿Y el secundario? Y el secundario lo hice en la Comercial Belgrano, en la calle Entre Ríos. Bueno, por acá cerca donde andamos. Es una escuela que tiene una tarea de mañana, otra tarea de tarde y otra de noche. Claro, yo iba de tarde y cuando empecé a trabajar terminé la secundaria de noche. O sea, claro. Terminaste la nocturna. Sí, terminamos. Arrancábamos a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Yendo para allá y terminábamos en mi casa a las 12 de la noche. Era una linda aventura esa de... Y decime, en aquellos años normalmente los maestros acompañaban muchos grados al alumno. Sí, claro, la señorita Catalina. Eso, la señorita ¿cuál Catalina. es la que y la he encontrado hace un par de años que no la veo, no sé qué pasó con ella, pero la he encontrado, ¿no? Habitualmente la encontraba. Claro, tal vez uno que es hoy un personaje un poco más público, sí. Más fácil de encontrar, ¿no? Pero un gran recuerdo de ella, sí, ciertamente. Yo suelo contar una experiencia que me marcó, tendría una gripe, en aquellos años una gripe, sí. Tenía que estar en cama 15 días, no había elementos como para decir vamos a enfrentarla. Y claro, 2 semanas sin ir a la escuela, un poco largo, y un día aparecieron en casa la maestra con 7, 8 chicos, compañeros, a visitarme. Fue una experiencia que no me puedo olvidar. Era solidario también eso. O la maestra. La cercanía, la búsqueda, el interés por el chico, ¿no? Me parece que debe estar todavía. ¿Era bueno o mal alumno? Buenísimo. ¿Buen alumno? Muy bueno. ¿Buen alumno de conducta o buen alumno de la cabeza? De la cabeza. ¿Ya te funcionaba la cabeza para eso? Sí, funcionaba. ¿Sabes qué? Poco estudiante, pero buen alumno. Porque una de las características, yo les suelo decir a los chiquilines, ¿no? Si vos prestás atención, no necesitas agarrar tanto los libros, digamos, para vencer la problemática de la escuela. Después hay otra demanda que no se puede jugar de taquito, ¿no? Pero me ayudaba algunas capacidades, sí. Quiero que me mire si no sabe que no soy uno más entre los muertos. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos, justamente. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente, que tengo voces y subo y toco el cielo y vengo y aquí estoy porque me miran. Yo soy el monumento. No quiero que me toque si no sabe que soy de dura piedra de otros tiempos. No quiero que me toque si no sabe que es preciso latir por esos dedos. Quiero que me toque si ha olvidado que al tocarme parezco un trozo de madera, un barco y una vela, un tren, un avión, que voy corriendo
surjo en latidos de amores que me tocan. Yo soy el monumento. Yo quiero que se sepa que nunca estuve quieto. Yo quiero que se sepa que sigo siendo un sueño. Yo quiero que me mire igual, que fuera un cielo. El cuento que contaban del sol y los cuadernos diciéndome en sus versos que soy una bandera, que soy una esperanza como la vez primera. Quiero que me mire si no sabe que mira su rostro en un espejo. Yo quiero que me mire recordando que soy como la gente. No quiero que me toque, se ha olvidado la historia de mi cuerpo, compuesto de ilusiones, amores y recuerdos, ejércitos y madres y trigo y un labriego que me soñó diciéndole en su puerta: soy Juan, tu monumento. Bueno, habrá visto usted, habrá oído, estamos charlando con José María Silvestre Guisevich. José María Silvestre Guisevich, mire lo que me dejó. Es una historia de gente común, porque todos tenemos una historia, pero admitamos, bastante particular. Nos cuenta de cuándo fue la primera vez que se flasheó, como dicen los chicos, con la mirada o con el mensaje, con la palabra, con algo que Dios lo tocó. Acá estamos contando, Él nos está contando, nosotros estamos tratando de empatar esto que es una vida dedicada a una forma de ver el ayer, el hoy y el mañana. José María Silvestri, el pastor. Segundo tramo de la entrevista, señor director, ahora. En aquellos años, no sé, en tu caso, vos me dirás, eran años de pantalones cortos y había un traslado y había que ponerse los pantalones largos. Sí, claro. Sí, yo no viví demasiado esa modalidad, ¿no es cierto? Vuelvo a decirte, cuando vos entraste en los 60, ya los 60 cambiaron la historia, cambiaron un poquito la historia, y yo creo que eso no lo viví exactamente así. ¿Y cómo fue el traslado de infancia a adolescencia? Por eso digo, me marcó mucho esa experiencia espiritual que tuve en ese lugar, que para mí también es inolvidable, de descubrir. ¿Sigue estando ese sitio? Sí. ¿Me decís Maipú al 3100? 3100, sí. Iglesia Bautista, Distrito Sur, es una iglesia muy tradicional, y yo tuve vínculo con esa experiencia. Y empecé entonces a transitar mi camino en el Evangelio, en el conocimiento de la Escritura, la Biblia, el saber de qué se trata, ¿no? Vos sabés que hice el primario en Santa Fe. Sí. Y eran años de religión o moral. Así Claro. decía en la libretita del primario. Del primario estoy hablando. Y por aquellas razones de que así era, mi vieja no quiso que yo asistiese a las clases de religión. Entonces yo iba a las de moral. Para la religión venía una catequista y daba el catecismo. Entonces yo compartía esa hora 3 veces por semana con un par de pibes que después me enteré que eran judíos. Claro. Una piba que era espiritista, eso decía, y 2 chicas que eran evangelistas. Claro. Éramos 6. Y nos decían lo mismo, no robar, no hay que robar, no hay que matar. Bien, claro. Pero lo decía la misma maestra que nos daba, la maestra de grado.
Y lo único que advertí, o sea, miro ahora para atrás, que yo lo que miraba es que éramos distintos, pero éramos iguales. O sea, que por diversas razones estamos afuera del catecismo, pero no había entre nosotros diferencias. Y no había diferencias tampoco con los que estaban adentro, porque después en el recreo salíamos todos a jugar juntos y nos importaba tres belines. Y el problema de los grandes, no era el problema de exacto, los chicos. que después cuando vos vas a la adultez, decís, no hay diferencia, y no había diferencia. Así que no sé cómo habrá sido con 12 años. Sí, yo no viví esa Pero si cuestión, tenía diferencia con se el vivía. de al lado que iba a misa. En mi eso me escuela refiero. no se vivió, vivió. esa temática, yo no la viví en absoluto. Para mí fue descubrir una cosa que hasta ese momento no tenía ni idea de qué se trataba, y en mi casa fue el primero que tuvo acceso a una experiencia interior hacia Dios, hacia Jesucristo. ¿Cómo entendió el viejo Silvestri y doña Guisevich eso? ¿Cómo lo entendió? Porque realmente no les interesó no les demasiado. Me respetaron. Es raro lo que me decís. No les porque interesó. normalmente los padres bajan señales de cómo debe ser la vida. Y hay siempre, Silvestri me dice que es italiano, Guisevich me dice que es del viejo tronco yugoslavo. Claro. Alguna bajada de línea tienen ellos. Pero vos sabés que No se es inmigrante si no se tiene esperanzas. Vos sabés que mi padre seguramente que algo de esto entendía, porque yo todas las noches vi que él en un librito muy chiquitito, más o menos así, leía una página. Yo no sabía ni de qué se trataba. O sea, él alguna idea tenía en aquel tiempo. Y después supe que era, en vez de la Biblia completa, una porción de la escritura que se llama el Evangelio, ¿no es cierto? Y todas las noches leía algo de eso. O sea, en él alguna inquietud había, pero nunca lo compartía. Un hombre muy sencillo. Y me respetaba mucho, o sea, creo que tenía demasiada confianza en mí. Sí. No sé si fue bueno eso. No, pero lo que me está diciendo es una crianza particular. Sí. Y sobre todo, me llama más la atención por lo que te digo, porque en general el inmigrante cuida su pasado, cuida cómo va a ser el futuro de sus hijos, mira lo suyo como un tránsito, lo que viene tiene que ser mejor. O sea, y para él tiene que ser mejor, ponen un mecanismo de cuidado. Siempre hay una generación que sufre, que es lo que se llama la generación intermedia. Ni mi madre ni mi padre fueron inmigrantes de origen. Claro. Ellos fueron los hijos de los inmigrantes. Y la generación intermedia es esa generación que, precisamente porque no tiene el arraigo allá, sí. Ni tampoco termina de definir acá, hay una situación allí. Yo quiero entenderlo por ese lado. Después son unas cuestiones de caracteres, de formaciones. El yugoslavo muy cerrado. Mi madre no era mujer de muchas palabras, ni de muchos gestos. Era mujer más del trabajo, del cuidado, de la atención, pero no de transmitir tarea. Y no de transmitir oralmente las cosas. Mi padre un poquito más, pero también características más o menos parecidas. Cuando pasa el tiempo, mi madre fallece cuando yo tenía 20 años en un accidente, y mi padre, cuando él llega a la etapa de su jubilación, yo ya era pastor, él tiene su propia experiencia íntima interior. Él resulta que llegaba al frigorífico y le faltaba un año, ponele, para jubilarse. Y la presión le iba a 28. Y de vuelta a la casa, porque ya no soportaba más. Y que, no sé, algo anímico, algo de esta característica, ¿no? Y lo interesante es que cuando él accede a esta experiencia personal, le decía, me voy a interesar en Dios, y yo pude de alguna forma ayudarle a buscar esta experiencia, ocurre que él se sana de todas sus enfermedades, inclusive de esta hipertensión que se tornaba peligrosísima, y él vive los últimos 15 años de su vida, fallece a los 75, con una vida transformada.
pero realmente transformada. Llegó a ser referente allí en el barrio, ¿no es cierto?, de todo el barrio. Un hombre que, de ser alguien, como te decía, más vale parco, comienza a ser un hombre que busca al otro, que se interesa por el otro, que ayuda a chicos, a jóvenes. Y en su casa, perdóname que me extienda un minuto en esto, en la parte interna de su casa, en el living de su casa, comenzamos esto que hoy se debe llamar la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, ¿no es cierto?, de la cual yo fui su fundador y sigo siendo su máximo responsable hasta que Dios lo permita. En el living de su casa comenzó todo esto, ahí en el pasaje Larguía 3410. Y el secundario ya estabas con eso que decís, bueno, entré a la iglesia de calle Maipú al 3100 y me tocó. ¿Y el secundario lo hiciste con eso en la cabeza ya? Sí, pero bueno, ¿cómo decirte? El acceso después a un mundo que uno empieza a conocer de una manera más el centro, como decíamos, yo a los 15 y 16 estaba en pleno centro. Entré siempre me acuerdo con un muchacho que tal vez has llegado a conocer porque fallecido ya, que se llamó Atilio. Atilio y yo entramos juntos el mismo día en el mismo trabajo. Él fue operador de radio. No, ¿cómo? ¿Es un hermano de Atilio Forte? Claro. Es un hermano del alma. Ajá. Sí. Sí, falleció de golpe hace unos años. Sí, la esposa yo no la conozco, pero... ¿Vos laburaste con Atilio? Claro. Y ha sobrevivido. Y sí, eso No, ha sobrevivido Atilio. Es una hazaña. Pues lo digo porque me llamó la esposa, yo no la conozco. Claro, ¿no? De aparecer en los medios para darme la noticia que él no estaba, ¿no? Y nos hemos encontrado muchas veces después. Bueno, entraste a laburar con Atilio, pero yo te estaba preguntando cómo era la vida en el secundario. Digo, encontrarme desde el secundario y desde este acceso al centro a salir de la cueva. De la cueva en donde me crié. Y encontrar un mundo de un montón de otras cosas que, como las luces del centro, pero, bueno, a veces a uno lo distraen. Está bien, pero yo te miro, vos sos un gringo de ojos claros. Sí. En la mitad de tablada, en el año 50, ya es un dato. 60. Y en el 60 ya estás ubicado y tuviste una mirada hacia lo infinito o hacia lo... fuera de lo material, hacia lo espiritual. Sí. Entablada. Sí. No es un sitio, así no sea nada más que tradición y folclore, no es un sitio en donde lo espiritual sea el eje, sino la pelea con la vida, lo básico. Bueno, ¿y cómo era eso? ¿Qué decían? El gringo Silvestri se volvió loco, ¿qué decían? O te decían José María, ¿cómo te decían? Sí, a mí me decían el negro. Era una broma. Pero después me explicaron, ¿no? Primero nació mi hermano, que era colorado, era el colorado. Y después vine yo un poquito más suave y la abuela gringa dice, sí que negro, dice, ¿no? Listo, entonces me quedó negro. Porque claro, ellos que eran más vale... ¿Otra vez comparado a qué? Comparado a qué, con el colorado de mi hermano, ¿no? Claro. Entonces yo era el negro y en realidad yo escapé rápido de la zona. Me conocí con quien es mi esposa cuando yo tenía 13 años. A los 18, 19 recién cumplidos, yo cumplí el día 12 y el 16 nos casamos, los 19. ¿Es más chica que vos? De la misma ella tiene edad. 2 años menos que yo. Tuvo que pedir permiso para casarse entonces. Los dos. Mujer claro. emancipada. No, y yo también. Vos estabas acá, 21. Sí. Así que escapé de alguna forma del barrio para radicarme en otras zonas de la ciudad. Sí. Me quedó poco vínculo. ¿Estabas laburando en Heredia? En Heredia yo trabajé allí hasta los 21 años más o menos. Llegué a un momento donde me designaron como subgerente y fui a la ciudad de Bahía Blanca para administrar juntamente con el yerno del dueño de la empresa, una empresa muy importante en aquellos años, con 2 fábricas, 7 o 8 sucursales, importadora. Bueno, y estuve trabajando en Bahía Blanca, en la sucursal de Bahía Blanca, como subgerente allí, hasta que,
dije basta, planté y empecé mi propia actividad comercial. ¿Y qué hacías? Ferretería. Ferretería. Ujú. Bueno, sí, de nuevo los calibres, las pinzas, los candados. Sí, ferretería con todas sus variedades, ¿no es cierto? Eso fue para mí durante más o menos unos 5 o 6 años de manera independiente, hasta que ocurrió esto otro. Dijimos a los 12 y ahora a los 26 más o menos, otra vez un despertar y una inquietud hacia qué es de la vida, ¿no? Llegó un momento... ¿Ya tenías hijos? 3. ¿No te casaste tan joven? 3 hijos. O sea que 3 hijos. con tus 40 tenías hijos de 20, más o menos. Claro. Yo tengo un nieto que tiene 40 años menos que yo. Y ahí comenzó, digamos, otra vez una renovación de esa inquietud interior, de esa inquietud espiritual, darme cuenta que yo aquello que había empezado cuando era muchachito y que lo mantuve con inquietud hasta los 17, 18 años que me casé, después y toda esa vorágine de trabajo y armar la propia empresa y todos los atractivos, eso me sacaron de la órbita de aquel comienzo. Y ahora una nueva estocada interior me hace volver a los principios. La otra vez me dijiste que te metiste en la iglesia de Maipú al 37. Sí. ¿En esto también fue una cosa tan física como esa, de recordarla así, o es más difuso y fue apareciendo? Menos relacionado con una iglesia propiamente dicha, aunque tenía vínculos con iglesia. Yo no podía salir de mi casa, era algo que me comía por dentro, ¿no? Y no era por depresivo, ni era porque tenía algo que resolver adentro de mi ser. Sí. Tenía algo que resolver. Esto era la demanda interior. O lo resolvía, entonces yo tenía, la empresa había crecido, sí. El negocio estaba funcionando bien, pero yo no. Entonces llegué a ese punto, lo comparto con mi esposa y le digo, mira, me está pasando. ¿Tu mujer también practicaba la...? Claro. ¿Qué se dice? Practicar la fe, se dice, ¿cómo se dice? Está bien. Sí. Es una fe práctica. La idea es esta, practicar es eso. La idea de la fe, desde nuestro punto de vista, y por eso nuestra militancia a veces es tan fuerte, es porque entendemos que la fe, si no se practica, se muere. O la fe es práctica, de adentro hacia afuera, pero si queda solo adentro, hay una expresión de la Escritura que dice así: la fe sin obras es muerta. Bueno, volvamos. Y sí, sobre los 26 años, ahí entonces... páfate. Claro. Allá por el año 75 más o menos, le digo, mira, yo no doy más, yo tengo que resolver esto en mi vida. A mí me pasa lo mismo. ¿Te fuiste a hablar con un...? Yo tenía gente que me ayudó, sí, tuve gente que me ayudó. Me ayudaron diversas personas en este episodio. Me ayudó un anarquista, me ayudó un gremialista anarquista que estaba huyendo también de sus historias, y un día él mismo tropezó con esta experiencia. Un hombre muy limitado, pero con una profunda vida interior. ¿Está vivo todavía? No. ¿Lo podés mencionar? Germán Amarillo. Germán Amarillo. Así se llamaba este caballero. Y él, escapando de historias también, que vivía en Buenos Aires, tropieza acá en Rosario con este mensaje, y él mismo cambia su vida. Y él, que era un hombre muy sencillo, que venía, ya te digo, de una vida así muy peleada. Muy peleada. Buen amigo, me ayuda también, entre otros muchos, ¿no? También a resolver, a decir, bueno, algo tengo que decidir de mi vida. ¿Qué es ayudarse en eso? ¿Qué te ayuda? Bueno, te da consejos, te dice, anda por acá, anda por allá. La vida de fe, la fe práctica, como decías bien, hay cosas prácticas que hacer. Por eso nosotros somos los locos de este libro, ¿no es cierto? Tener la relación con yo creo que en algún momento estaba pensando, en algún momento de mi vida, a la cual le falta como 50 años todavía, me voy a sentar tranquilo a leer de nuevo todo, basado en esto.
veo reportajes a futbolistas brasileños que te dicen, porque en el versículo tal, entonces yo digo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no terminé de entender? Porque esta gente para la vida diaria cita párrafos completos de una historia que tiene siglos. Y yo me lo estoy perdiendo, o estoy con traductores, pero no con el texto sin traducir. Claro. No estoy hablando del idioma, sino de primera lectura. Y pienso que ese debe ser uno de los ejes. ¿A vos te ayudó el libro o te ayudó gente que traducía el libro? Me ayudó el libro, y me ayudó porque en esta vida de búsqueda interior de Cristo, de Dios, está el relato del libro, pero de pronto esto que uno lee, como bien lo estabas expresando, termina siendo algo que es como un depósito. Esa palabra tiene un efecto fuerte interior, donde a momentos de tu vida te lo recuerda, algo misterioso te lo recuerda. Para la moto. No lleves niños menores a 10 años. Más de 50 operativos de control por semana. Nosotros te cuidamos, cuídate vos también. Municipalidad de Rosario. Bueno, tercer tramo de esto que es historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. En este caso del Pastor Silvestri. Ya está deschavado que es el Pastor Silvestri. Y que está charlando con nosotros de lo que es su vida y de la trascendencia que tiene para él contar, mostrar, convencer. No es un convencimiento con pelea, pero él está convencido de lo que cree y nos cuenta la vida según ese convencimiento. Y nosotros tratamos en el medio de hacer preguntas, cables a tierra de un reportaje. Acompáñenos, tercer tramo de la entrevista a José María Silvestri, historias de gente común, porque todos tenemos una historia. Señor director, ahora. ¿Hay alguna... ¿Se llaman iglesias donde ustedes están? Sí. ¿Tienen rasgos comunes esas iglesias? Sí, claro. La tuya, sí. Donde vos estás como pastor, y una en Chuquisaca, sí, o una en... Igual. ¿Tienen, idéntico. ¿Tienen rasgos comunes? El rasgo común es este. No, está bien. Esa es la lectura. Sí, pero en lo físico. Lo segundo es la oración, y lo tercero es un sentido de exclamación hacia Dios. ¿Sabes por qué te lo pregunto? No es tanto espiritual, sino una conexión. ¿Qué es esta? Ayúdame en lo que te voy a contar, sí, porque si no me lo entendés yo no lo puedo explicar mejor que como te lo voy a decir. Vos, en la Iglesia Católica, así como nombre general, vos vas a México y te desmayás. Y cuando te despertás no sabes dónde estás, pero mirás y decís estoy en una iglesia. Te podés haber desmayado en México, en París o en Rosario. Que cuando te despertás y mirás, lo físico alrededor te indica en qué lugar estás. Sí. No estoy hablando de fe, te estoy hablando de que te ubica temporoespacialmente, estoy en una iglesia, sí, porque tienen rasgos comunes. Sí. Después vos, eso que es salir de un desmayo, sí, o de una descompostura, sin saber dónde estaba, y mirás así, sí, estoy en una iglesia. ¿Sucede? No necesariamente. Porque el concepto digamos, es diferente. Por ejemplo, ahí está, si vos te pero me entendiste lo que... Si te desmayaras en una biblioteca y después te desmayaras en otra, sabrías por qué estás en una biblioteca, porque ahí están los libros. Exacto. O si te desmayás, qué sé yo, bueno, no importa ahora. La experiencia de lo que llamamos
el Evangelio, lo llamamos la iglesia, llamarle protestante. Es una experiencia donde la iglesia es la gente, no es tanto el entorno. Puede ser una catedral inmensa. Yo estuve varias veces a un lugar en Los Ángeles que se le llama la Catedral de Cristal, un edificio impresionante de cristal, un lugar hermoso, bellísimo. Pero he estado en ranchitos, que son los que más me gustan, en vías de emergencia. Es exactamente lo mismo, porque lo que surge es la expresión del hombre, no la expresión del entorno, es la expresión del hombre. Ese hombre, José María Silvestri, descubre a los 26 años, antes de los 30 descubre que debe actuar, un cambio. Debe tener un acto, actuar por acto. Debe tener actos distintos a los que tenía, si querés más comprometidos con aquello que piensa. Punto. Hasta ahí un eje. Pero lo que me digo es esto. Bueno, este mismo tipo iba al bar, tomaba vino, escuchaba a los Beatles, bailaba un tango. La vida diaria era distinta, se alteraba, cambiaba. Pero es que la persona metida en que la fe, ahí está. La fe, si no afecta a la persona, es como decir, mirá, si vos sos de tu cuadro preferido y un Colón gol, de Santa Fe, hermoso cuadro, pero no me gusta, pero citaste en una época de la vida que estamos dolorosa, pero me gusta por los colores, ¿no? Particularmente me entusiasman sus colores, pero digo, a un gol de Colón vos no te podés sentir indiferente, no importa la situación que fuere. Esto es lo mismo. Si yo no tengo pasión, yo no tengo fe. Bueno, parate allí, porque lo que yo te hablaba del barrio, de escuchar una música, es mínimo un afecto, y los afectos son explosiones mínimas de la pasión. Jung es el que dice que la única posibilidad del hombre es la pasión. Es solo pasión. Que de allí viene el odio y el amor. Después hay toda una corriente, inclusive una corriente científica, hasta de nanopartículas en la cabeza, que dice que lo racional viene después y lo emotivo está primero, ¿no? Claro. Que el hombre es emotividad primero, y después por la razón explica algunas cuestiones, otras no las puede explicar, pero que básicamente es pasión. Pero si hay pasión, dos cosas, cómo se mezclaba con los amores y los odios de la vida diaria, una, de qué modo lo filtraba o no lo filtraba, y la otra, ¿cómo? En el amor a Dios hay pasión. ¿Cómo es esa pasión? Una de las cosas que... ¿Me explico? Estoy muy loco lo que te muy clarito lo que estás diciendo. Esperemos que los que nos acompañan, nos están espiando desde la ventanita, podamos aportarles algo, que a mí me interesa eso fundamentalmente, ¿no? Mira, es difícil. Te voy a explicar algo. Pará, porque si no se me escapa. Aimé Césaire, que es un poeta de la negritud, porque quería la libertad de su continente, África, dice que no se puede detener a un hombre que lleva el suicidio en el ojal. No se puede detener a una persona que tiene un objetivo. Claro. Yo estoy conversando con vos y yo estoy tratando de plantarte en Rosario y vos estás tratando de plantarme un objetivo. No se puede detener a un hombre con un objetivo. Claro. Vos tenés un objetivo. Entonces yo te escucho y me digo... Me cuento, este ataca. Pero quiero decirte esto, ¿no? Por supuesto. Mira, la fe entiende la vida desde el punto de vista que la vida es un caos, y Dios nos ayuda a ordenarla. En general, el orden a mí me hastía el orden. Yo soy lo contrario al orden. Soy qué sé yo, me gusta la espontaneidad, me gusta la improvisación, me gusta José María, te has venido bastante ordenado de las pilchas, ¿eh? Pero bueno, por eso, desde ese lugar que es, yo así concibo la vida,
y así la explica un poco también la escritura, desde ese lugar de desorden, empieza el sentido espiritual a darle un valor a cada cosa. Bueno, y por ejemplo, el valor de la persona y la relación con el otro. bueno, todo eso, te paraste en los 30, porque aunque te parezca mentira, lleva un montonazo de tiempo hablando. Te paraste en los 30 Sí. y dijiste, voy a empezar a laburar Sí. mi vida y la relación de otro modo. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Dejé todo. Dejé el negocio, dejé todo, los 3 hijos a cuesta y a vivir de la esperanza. Y la esperanza respondió. Bueno, pará, todo en Rosario. Bueno, en el año 77... Eso fue 75, como Sí, dijiste. 75. Sí, el crack. Sí. Y en el año 77, en marzo del 77, nos trasladamos a Buenos Aires, deshicimos nuestra casa que teníamos, nuestro lugar, nos fuimos a Buenos Aires a estar un año interno en un seminario donde nos preparamos, entre comillas, Sí. para lo que después sería un desarrollo más completo de nuestra vocación. Y cuando volviste, la ciudad, sus habitantes, tus amigos, Sí. ¿de qué modo los encontraste? ¿Cómo lo viste? Mira, ¿Cómo? cuando yo tomé esta decisión, ¿Ibas a algún café? no, yo no era de ¿Algún club de barrio? Y mi club de barrios, en aquellos años era el Club Alem. Pero era más que nada relacionado con los deportes, no con el... ¿Qué fuiste, nadador o basquetbolista? Yo era futbolista. Futbolista. Sí. ¿Qué nos perdimos? ¿Qué nos perdimos? ¿Un ja derecho, un fullback? ¿Un centro delantero? ¿Qué nos perdimos? Era un mediocampista con ambiciones frustradas. Y mi hermano practicaba el básquet allí. Y yo era su fan, ¿no? Su fan número 1. Pero lo que ocurre es que la relación con la vida comienza también a generar amistades nuevas, que tienen que ver también con el hecho al cual uno se apasiona. Claro. Ahora, recuerdo que cuando fui a despedirme de un amigo, que era uno de los proveedores que tenía en mi negocio, le digo, mira, no voy a venir a comprarte más, que tiene una fábrica, porque me pasó esto. Me dijo de todo, me insultó, me maltrató, no sé lo que no se le ocurrió decirme, me habían lavado la cabeza, que era un loco, que no sé, te vas a morir de hambre, esto y aquello y tantas cosas. Bien, pasaron más o menos unos 7, 8 años, y por una razón, año 1985. Estoy haciendo bien las cuentas, Sí, me sí. parece. Voy a visitarlo a la empresa. Había crecido la empresa. Vení, qué sé yo, me recibió con los brazos abiertos. Entró en su oficina, che, pero la verdad que te ha ido muy bien en estos años. Mirá la oficina que tenés, desde ahí se veía la empresa, la fábrica, qué sé yo. ¿Sabe qué me dijo? Dice, vos tomaste una decisión a tiempo, yo estoy fundido adentro, me dijo el tipo. Bueno, Y pero te digo que eso fue, para mí fue como una caricia respecto también de aquellos amigos que tal vez algunos no comprendieron, pero que ahora estoy recibiendo el reconocimiento, por así decirlo, decir, mira, vos has tomado un rumbo de vida que reconozco válido. y tus hijos, yo no sé cómo es si esto es hereditario, si se aprende, si pueden hacerlo. Vos sos pastor, ¿y tus hijos qué son? ¿El hijo del pastor, nada más? ¿O también trabajan? Insisto con el tema. Si tú no te apasiona la fe... no te puedes quedar adentro. No, pero la realidad es esta. Ellos fueron parte de... Teníamos 3 hijos. Sí. ¿Qué nombres tienen? Tenemos 4 ahora. Sí. Claudia, que es la mayor, Pablo es el segundo, Patricia y Nancy Un solo varoncito, 3 mujeres.
Claro, todos nos han dado 16 nietos entre ellos. Estamos esperando la primera bisnieta que está llegando en el mes que viene, Dios mediante. Y aquellos que arrancamos, bueno, a los 20 años, éramos tan chiquilines, mi esposa tenía 17, yo tenía 19. Fue masticarlos con ellos, Bueno, amasarlo con ellos, vivirlo con ellos. No son pastores. Sí, claro. ¿Son pastores Están ellos? vinculados, claro. Porque, no sé. ¿Y si alguno se fuera, sería un traidor? No, traidor no existe. El traidor no existe. ¿Sabes por qué? Si el Evangelio no te hace libre, si Cristo no te hace libre, bueno, pero es el pecado más horrendo de la humanidad. Déjame hacer otra pregunta. Es evidente que hay un modo distinto de la vida diaria entre quien es pastor de una iglesia evangélica y quien es pastor de una iglesia católica apostólica romana, porque el celibato es una marca que divide aguas muy claramente. Sí. La iglesia te jorobaba, te molestaba para la vida de relación, para la vida afectiva. Te cercenaba, te quitaba lugar. Yo creo en la libertad. Yo creo que Dios no esclaviza. Si te enciende un fuego y una pasión, eso es una cosa diferente. Pero si Dios te esclaviza y te hace a vos un muñequito que vas a hacer lo que la comunidad te exige, bueno, yo no sé dónde estás parado, pero no es sano. Otra de las preguntas... porque evidentemente estamos terminando en cualquier lado. Qué lindo, a mí me gusta. Pero, me gusta, soy desordenado. Hay un hecho, yo lo digo tan bestialmente como puedo, porque no me da para otra la cabeza, que es la cuestión del pecado. El católico apostólico romano va y no robará, va y roba. Entonces el domingo le dice al cura, padre, robé. Bueno, Fafa, ego está solo. Y se fue el robo al diablo. Sí. No pasa así en la vida real, robaste, vas en cana. Pero, bueno, ¿y cómo es ese robo? O sea que uno de los lugares donde la iglesia evangélica tiene una presencia extraordinaria y un éxito fantástico es en las cárceles, en la rehabilitación de las personas. Sí. En la rehabilitación. Yo creo en la rehabilitación del ser humano, no en la condenación, sino en la rehabilitación. El ladrón no tiene por qué estar condenado a ser ladrón toda la vida. El violento no tiene por qué estar condenado a ser así toda la vida. ¿Qué hacemos con el pecado? Robamos 10 mandarinas y... Bueno, un evangelista roba 10 mandarinas. Sí. Y un evangelista tiene una vida personal con Dios. Es personal. Yo no me meto en la vida de los demás. Es personal con Dios. Y la conciencia, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio hace que la conciencia sea más brillante, más elocuente, más fuerte en cuanto a señalarte. Vamos de nuevo. Cuando volviste a Rosario y te instalaste. Tu relación con los hechos materiales. Sí. Pagar un alquiler, comprar la carne, llegar a fin de mes. La cuestión con la economía y con la economía en una sociedad en donde cada vez más el canibalismo es mayor. ¿Cómo te manejas? Hay una cosa que no es incongruente, que es aquel que tiene su dedicación hacia la predicación no tiene, o sea, tiene su derecho de vivir también en relación a lo que predica. Bien. Esto es que viene desde el trasfondo de la Escritura. El mismo Jesucristo vivía de las ofrendas que le entregaban los que lo amaban. Volvamos. Rosario, estamos cerrando. Sí. ¿Rosario te trató bien para estas cosas? Y Rosario, ¿te trata bien tu madre? Rosario es mi madre. Rosario es mi madre. Yo no quiero salir de acá ni a la esquina. Me invitan de todos lados, voy, estoy yendo a Brasil dentro de poco, predicamos en distintos lugares, ahora en todo el país, pero yo Rosario no me quiero ir ni a la esquina. Rosario es mi madre. Ese es el cierre. Gracias. Por favor, a tus órdenes. Deseo que Dios te bendiga, Raúl Acosta Bigote.
Hasta aquí llegamos, parecido y diferente. Otro programa de historias de gente común. Porque todos tenemos una historia. Como le dije, me dejó Biblia Pastoral. No sé hasta qué punto me estaré convenciéndome o hasta qué punto, pero la lectura nunca viene mal. Soy un lector inveterado, de modo que leer no es una cosa que me asuste. A usted tampoco. Como sea, historias de gente común. Parecido y diferente. El perfil de la región. Con quiénes son sus personajes. Él cierra con una frase que a mí me gustaría rescatar. Su mamá es la ciudad. Esto, el perfil de Rosario en otro de sus actores directos. Hasta la próxima. Un beso en la frente. Gracias. Este programa, Historias de gente común, porque todos tenemos una historia, cuenta con el apoyo de las siguientes empresas rosarinas. Tengo una idea. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte.